¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? El día de hoy vamos a desarrollar un tema sumamente importante. Vamos a hablar de la historia del Perú después de la proclamación de la independencia. ¿Qué es lo que hizo San Martín después de proclamar la independencia del Perú? Bueno, fue establecer su gobierno denominado el Protectorado, o también conocido como el régimen de los departamentos libres del Perú, porque ese es el nombre que San Martín le puso a su gobierno, el gobierno o régimen de los departamentos libres del Perú. Como primera diapositiva tenemos justamente la imagen de el generalísimo don José de San Martín, y va a ser el primer gobernante del Perú con el título de protector. Muy bien, ahora pasamos a nuestra siguiente diapositiva y vamos a definir qué es el protectorado. Como todos sabemos, el protectorado fue un gobierno transitorio, un gobierno provisorio que estableció San Martín con el objeto de administrar la vida del país, con el objeto de administrar la vida nacional, hasta que se derrotara totalmente a los españoles que se encontraban en la Sierra Central y en la Sierra Sur, y obviamente decidir la forma de gobierno que tendría el Perú, porque había una lucha, digamos, constante. Algunos querían que el Perú sea una monarquía y otros querían que el Perú sea una república. Justamente a esa lucha de ideas es, digamos, la etapa que define al protectorado, porque es la etapa donde se lucha por definir el tipo de gobierno que va a tener nuestro país. Muy bien, el protectorado duró aproximadamente unos 13 meses. Funcionó desde el 3 de agosto de 1821, 6 días después de la proclamación de la independencia, hasta el 20 de septiembre de 1822, cuando San Martín va al Congreso y renuncia, ¿no?, a su cargo de protector. Muy bien, en ese tiempo los peruanos habían ganado Lima y el norte del Perú, mientras que los realistas se encontraban en la Sierra Central, en la Sierra Sur, ¿no?, en Cusco, Arequipa, Puno y el Alto Perú, ¿no? Y Cusco se había convertido obviamente en la nueva capital del virreinato del Perú, la nueva capital virreinal. Muy bien, ahora pasamos antes de pasar, tenemos acá justamente la imagen del país, ¿no?, del nuevo país que estaban haciendo con el nombre de Departamentos Libres del Perú, porque es el primer nombre que le coloca don José de San Martín, ¿no? Lo que está pintado de color verde es el área, digamos, del territorio peruano, el nuevo país. Lo que está de verde claro es el territorio que quería tomar, ¿no?, obviamente, porque eran territorios que le habían pertenecido en la época colonial, y lo que está de amarillo son los territorios que reclamaría el Perú como suyos. Recuerden que en la actualidad el territorio peruano es mucho más pequeño de lo que vemos ahora. Eso se debe básicamente a que en plenas guerras de independencia muchos territorios que eran del Perú decidieron pertenecer a otro país, como es el caso de Guayaquil, que decidió pertenecer a la Gran Colombia, y los demás territorios se perdieron ya en las guerras de la República. Muy bien. Ahora pasamos al Estatuto Provisorio. El documento denominado Estatuto Provisorio de San Martín o del Protectorado es la primera carta política del Perú independiente. ¿Por qué? Porque es el primer reglamento, el primer grupo de leyes o normas, ¿no?, que se establece para gobernar nuestro país. Podríamos decir que es la introducción a la Carta Magna, la introducción a la primera constitución política. Por eso la denominamos primera carta política del Perú independiente. Bueno, en este Estatuto Provisorio se crean 3 ministerios. El Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual San Martín encargó a Juan García del Río, al colombiano Juan García del Río. También creó el Ministerio de Guerra, que se encargó al argentino Bernardo Monteagudo, ¿ya? Y el Ministerio de Hacienda, que es equivalente al Ministerio de Economía, que se encargó al peruano Hipólito Unanue. Recordemos que en aquellos tiempos no era necesariamente ser peruano para ocupar un cargo político. Ocupaban estos cargos de confianza los más cercanos a San Martín, ¿no? Y obviamente, ¿no?, aquellos que estén a favor de la lucha por la independencia del Perú. Muy bien, tenemos acá la imagen de el colombiano Juan García del Río, ¿no?, que viajó inclusive a Europa para conseguir traer a un príncipe europeo para que gobernara nuestro país. Muy bien, ahora, ¿cuáles son los aspectos del protectorado en el lado político? O sea, en el aspecto político, ¿qué sucedió? ¿Qué es lo que hizo San Martín? Lo primero que hizo fue convocar a un Congreso Constituyente. Un Congreso Constituyente con la finalidad de elaborar la primera Constitución del Perú. Por eso se llama Constituyente. Este primer Congreso fue llamado un 27 de diciembre de 1821, pero recién se va a reunir al siguiente año, en el año 1822. ¿Entendido? En septiembre de 1822. El objetivo de llamar al primer Congreso era, primero, establecer la forma de gobierno que tendría el Perú. Había una gran discusión, como ya lo dijimos, entre una monarquía y una república. Y el segundo objetivo
muy importante también, era redactar la primera constitución política del Perú. Obviamente en esa constitución tenía que estar definido el tipo de gobierno que tendría nuestro país. Ahora, el objetivo político de San Martín era obviamente crear en el Perú una monarquía constitucional, traer un príncipe de Europa, de cualquier casa, digamos, real europea, para que gobierne el Perú. Y obviamente la aristocracia criolla, que ya tenía beneficios en la época colonial, virreinal, siguiera manteniendo esos beneficios, riquezas, propiedades y títulos, ¿no?, que había ostentado, como los de conde, duque o marqués. Bueno, San Martín tenía cierto rechazo a las masas indígenas y temía obviamente a un desorden social, a una anarquía, y por eso quería establecer en el Perú justamente este tipo de gobierno, una monarquía en el cual la aristocracia criolla siga manteniendo el poder. Pero obviamente la independencia solamente sería, digamos, un carácter político, solamente cambiaba el aspecto político del país, más no la realidad social, porque recuerden ustedes que en la época colonial las masas más oprimidas, los indios, los mestizos, los negros esclavos, su situación iba a ser la misma, no iba a cambiar si es que se establecía una monarquía. Bueno, hubo un fuerte rechazo de parte de la clase media peruana, que obviamente no ganaba nada y más bien perdía con el establecimiento de una monarquía. Bueno, justamente tenemos acá una imagen importantísima. Esta es la famosa Plaza Bolívar, la actual Plaza Bolívar, que está en la avenida Bancay y donde se encuentra el Congreso de la República. Justamente acá está la iglesia, la capilla de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que fue destruida, ¿no? Y en su lugar se construyó justamente el actual Palacio del Congreso, que nosotros conocemos en la avenida Abancay. Este Congreso se instaló el 20 de septiembre de 1822 en la capilla de la Universidad de San Marcos, ubicada entonces en la parte del terreno que corresponde al actual Palacio Legislativo, como les estaba contando. Justamente cuando se establece este Congreso, San Martín da un discurso. Algunas de las palabras fueron: peruanos, desde este momento queda instalado el Congreso soberano y el pueblo reasume el poder supremo en todas sus partes. ¿Qué quiere decir? Que el Congreso representa al pueblo y por eso señala que el pueblo reasume el poder, ¿no?, en todas sus partes, en todo el aspecto, ¿no?, de la sociedad. Bueno, ahora pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a hablar de la Sociedad Patriótica. La Sociedad Patriótica fue una institución creada por el mismo San Martín con el apoyo de la aristocracia criolla, ¿no?, para difundir las ideas de los beneficios de una monarquía constitucional en el Perú. Sin embargo, había mucho rechazo, como habíamos dicho. Muy bien, leamos. El protectorado para San Martín era un puente hacia la monarquía. Él, digamos, justamente estableció su gobierno, el protectorado, o el régimen de los departamentos libres, para crear, digamos, justamente las bases de lo que sería una monarquía constitucional con el apoyo de la aristocracia criolla. Sin embargo, fue la clase media criolla, la que no quiso. Los representantes de la clase media fueron Sánchez Carrión y Javier de Luna Pizarro, que eran los acérrimos opositores a que se cree una monarquía acá en el Perú. San Martín difundió las ideas de las monarquías a través de la Sociedad Patriótica, como habíamos mencionado, ¿no?, que fue una institución que se encargaba de hacer estudios sobre literatura y política. El que dirigía justamente esta Sociedad Patriótica era el general Bernardo Monteagudo, que era también ministro de guerra, y estaba asesorado por el sabio peruano Hipólito Unán. Inclusive, el protectorado, a través de la Sociedad Patriótica, apoyó la creación de una misión diplomática, mandar a 2 embajadores peruanos para que vayan a Europa y busquen ahí un príncipe europeo, ¿no? ¿Quiénes fueron estos enviados? Fueron Juan García del Río, el ministro de Relaciones Exteriores, y el inglés Diego Paroissien. Y a la vez también iban a buscar un préstamo en Europa para poder reunir dinero y así comprar armamento, tener todo lo necesario, la logística, para poder enfrentar a los realistas que estaban en la Sierra del Perú. Tenemos la imagen de Bernardo Monteagudo, que nació en Argentina, Tucumán. Fue un político, periodista, militar, abogado, ¿no?, y revolucionario argentino. Participó en la independencia del Río de la Plata, Argentina, Chile y Perú. Bueno, también tuvo, digamos, muchas conversaciones con don Simón Bolívar.
Bueno, pasamos a la siguiente y justamente vamos a ver el debate, ¿no? Los monárquicos y republicanos al interior de la sociedad patriótica. Recuerden que la sociedad patriótica estaba representada y dirigida por Bernardo Monteagudo, que representaba a la monarquía, ¿no? Y Faustino Sánchez Carrión, que representaba a los republicanos, es decir, las ideas contrarias. Chicos, Faustino Sánchez Carrión representaba a la clase media del Perú, a los, digamos, a los intelectuales, a los médicos, profesionales, ¿no? Que no tenían nada que ganar con una monarquía, porque en una monarquía quienes iban a beneficiar era la aristocracia criolla que ya venía de la época colonial. En cambio, ellos, como no tenían títulos nobiliarios y no tenían tanta riqueza, su situación iba a ser la misma. Inclusive, era peor todavía porque no iban a tener la posibilidad de alcanzar el poder. En cambio, en una república sí, en una república, chicos, quienes gobiernan son los más capaces, los más virtuosos, los que mejor están preparados, ¿no? Para poder llegar al poder. Y justamente la clase media buscaba eso, porque en una monarquía ellos estaban limitados a ver el poder de lejos. En una república iban a poder luchar para alcanzar esos cargos políticos. Bueno, justamente Faustino Sánchez Carrión, conocido como el Solitario de Sayán, enviaba muchas cartas para que sean publicadas acá en un periódico, ¿no? La Abeja Republicana. Esta Abeja Republicana, digamos, publicaba los discursos de el Solitario de Sayán, Faustino Sánchez Carrión, ¿no? Con ese seudónimo, el Solitario de Sayán, ¿no? Donde hablaba de los beneficios de la república y de los males de la monarquía. Acá está la figura de Faustino Sánchez Carrión, también conocido como un precursor de la república. Muy bien. Ahora, justamente acá tenemos el diario La Abeja Republicana, ¿no? En sus ediciones. Portada del primer número de La Abeja Republicana, aquí con el seudónimo del Solitario de Sayán, publicó las famosas cartas, ¿no? De Faustino Sánchez Carrión, de las bondades de la república y de lo malo de la monarquía. Bueno. Ahora pasamos al debate propiamente dicho, ¿no? Justamente los representantes del debate en la Sociedad Patriótica fueron dos: José Ignacio Moreno y Manuel Pérez de Tudela. Este Manuel Pérez de Tudela fue el que redactó el Acta de Independencia. Muy bien, José Ignacio Moreno era partidario de la monarquía y era un acérrimo, digamos, colonialista. Sin embargo, luego que San Martín ya estaba acá en Lima y vio que los realistas iban a perder, se pasó del lado patriota. Bueno, él planteó, Ignacio Moreno, que las masas ignorantes no estaban en condición de ejercer funciones políticas. Recuerden que las masas ignorantes son los esclavos, los indios, mestizos, que nunca habían sido educados, eran masa que analfabeta, ¿no? Y que por lo tanto no estaban en la capacidad de participar en una democracia. Por lo tanto, chicos, no iban a poder ejercer ningún cargo. ¿Por qué? Porque no tenían las virtudes, las cualidades, las capacidades. Por eso es que Ignacio Moreno plantea que solamente la aristocracia criolla, que es la que está preparada, que digamos que supuestamente es la más capaz, debe tener el poder, ¿no? Obviamente, esta aristocracia criolla debe manejar el país, obviamente dirigidos y representados por un rey, ¿no? Por eso estaba de acuerdo en traer un príncipe o un rey para el Perú. Bueno, su argumento fue utilizado para justificar el dominio de su grupo social, la aristocracia criolla, sobre las grandes mayorías. Obviamente que este pensamiento en la actualidad estuviera totalmente criticado, ¿no? Y la otra propuesta era el de Manuel Pérez de Tudela, quien hablaba pues de que las sociedades, las sociedades modernas evolucionan, cambian, pero lentamente. Y las sociedades modernas, al igual que en la Revolución Francesa, buscan la libertad de los ciudadanos, buscan el respeto por las leyes y la lucha contra la opresión. Y justamente el Perú era una sociedad que estaba en las puertas de la modernidad y por lo tanto tenía que buscar la libertad, la legalidad y la lucha contra la opresión. Y obviamente la monarquía es netamente un sistema, digamos, que oprime a la población. Entonces, ¿qué proponía Manuel Pérez de Tudela? Proponía una república, que era justamente un sistema por el cual la clase media, ¿no?, que también estaba preparada, tuviera la oportunidad de poder gobernar. En una monarquía no lo hubieran tenido, pero ahora sí. Esta es, digamos, la polémica lucha en la sociedad patriótica entre los monarquistas, ¿no?, dirigidos por Monteagudo y también representados por Ignacio Moreno, y los republicanos, ¿no?, que tuvo como líderes a Faustino Sánchez Carrión, Javier de Luna Pizarro y también a Manuel Pérez de Tudela. ¿Quiénes ganaron? Ganaron los republicanos, porque al final San Martín se va, se abandonó la idea de la monarquía constitucional y se establece ya digamos, una república cuando llega el generalísimo don Simón Bolívar. Muy bien, chicos, hacemos una pausa para volver con la segunda parte de nuestro tema.